Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Aunque vamos despacio, ya nos aproximamos al final del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el capítulo que narra la adoración celestial. Capítulo 4, capítulo 5, son dos capítulos extraordinarios que nos muestran un escenario diferente a los primeros tres capítulos, y es el escenario celestial. El apóstol Juan es invitado a subir o a mirar o a dirigir su mirada al trono de Dios para contemplar lo que está aconteciendo en el trono de Dios, para contemplar quién está en el trono, qué carácter tiene el que está en el trono y cómo ese trono de Dios o ese trono celestial está rodeado de adoración, de júbilo, de aspectos extraordinariamente maravillosos y sublimes. El versículo que nos corresponde hoy es el versículo número 9. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Este versículo es un versículo de transición entre el versículo número 8 que se expuso la semana pasada y el versículo número 10 que se expondrá la próxima semana. Es un versículo de transición. Es un versículo intermedio, no lo podemos entender sino en conexión con el anterior y en continuidad con el versículo siguiente. Sin embargo, es importante que lo estudiemos por separado porque nos va a narrar aspectos importantes que no podemos pasarlos por alto. El versículo dice: y siempre que aquellos seres vivientes, y siempre. Recordemos que lo que se nos está describiendo en los versículos anteriores, incluido este, es la actividad que están rindiendo o ofreciendo los cuatro seres vivientes en el trono celestial. Para los hermanos que posiblemente no han estado en los domingos anteriores, nosotros explicamos que los cuatro seres vivientes representan el Evangelio, representan a Cristo mismo presentado a través de los diversos aspectos de los Evangelios, que Mateo representa a Jesucristo como Rey, Marcos representa a Jesucristo como siervo, Lucas representa a Jesucristo como Hijo del Hombre y Juan representa a Jesucristo como Hijo de Dios. Esos cuatro aspectos o esas cuatro maneras de que el Evangelio nos llega a nosotros a través del cumplimiento de Jesucristo es lo que representan los cuatro seres vivientes. Desmentimos muchas maneras o muchas formas como muchos interpretan estos cuatro seres vivientes, diciendo que pueden ser los cuatro elementos del zodiaco, diciendo que son los cuatro puntos cardinales, o diciendo que son los cuatro representantes de la creación animal, incluido el hombre, o otros diciendo que son una clase angelical superior, serafines, querubines, iluminados. Dijimos que nada de eso tiene que ver con estos seres vivientes, que estos seres vivientes representan a Cristo mismo. ¿Y cómo nos ha llegado el Evangelio? A través de Jesucristo, a través de los diversos aspectos del carácter de Cristo representado en el Evangelio. Entonces es muy importante lo que vamos a seguir diciendo. Y siempre que aquellos seres vivientes, versículo anterior dijimos que los cuatro seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y punto seguido. Y siempre que estos seres vivientes, estos cuatro seres vivientes dan gloria. Entonces el versículo que nos ocupa hoy va a hablar de los cuatro seres vivientes y lo que ellos tributan permanentemente al que está sentado en el trono. Y esta frase que se ha repetido en varias oportunidades en el capítulo, el que está sentado en el trono, o el que está en el trono, es muy importante. Recordemos que el capítulo número 4, por 13 veces habla del trono. Entonces, la centralidad del trono es muy importante en este capítulo, y no solo la centralidad del trono, sino la centralidad del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Algunos dicen Dios en su plenitud. Pero ya dijimos, Dios es espíritu, no puede ocupar un trono, porque Él gobierna en todo el universo y en toda la creación visible e invisible. ¿Quién es el único que puede estar sentado en un trono? Jesucristo, porque es el Cordero inmolado, porque Jesucristo es Dios hecho carne o Dios humanado, o porque Jesucristo es Dios
y gobierna plenamente a través del trono como rey y como soberano gobernante. Entonces el que está sentado en el trono, aunque no se ha dicho el nombre, porque en el capítulo 4 no se ha dicho el nombre, solamente nos ha dejado la puerta para que nosotros entendamos de quién se está hablando. Solo habla de alguien semejante a y que está sentado en, y ahora nos dice que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Nosotros ya no tenemos duda a estas horas del partido de quién es el que está sentado en el trono. Todos, inclusive nuestros niños, saben que quien está sentado en el trono, que está siendo descrito en el capítulo 4, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Cordero vencedor. Es aquel que se presenta como Rey, como siervo, como Hijo del hombre y como Hijo de Dios. Es el profeta, sacerdote y Rey sentado en el trono. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Al que está sentado. Porque a Él es que se le tributa toda la adoración. Es el que se le da toda la honra, el reconocimiento. Es quien ejerce el control central en la adoración celestial. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Porque si ustedes revisan el versículo anterior y el versículo que nos corresponde hoy, y leen rápidamente el versículo próximo, se van a dar cuenta que toda la adoración celestial tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene un centro, tiene una razón de ser. Y esa única, absoluta y plena razón de ser se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es importante para nosotros, porque hoy en día en nuestras expresiones de adoración, muchas veces se rinde adoración a la iglesia, o se tributa adoración a los líderes, o se tributa adoración a hombres, a representantes históricos, o a el escenario, o a muchas cosas, o aún a la doctrina. Pero la Biblia nos ordena que solamente debemos tributar adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Una expresión común al texto que nos ocupa hoy. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y Daniel capítulo 4, versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y luego en el capítulo 4, versículo 10, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. En muchas oportunidades, no solo en el libro de Apocalipsis, sino en otras partes de la Escritura, se va a repetir la expresión al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo. Jesucristo, que pese a que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, vive por siempre. Venció la muerte y vive por siempre. La expresión el que vive por los siglos de los siglos se refiere al Cordero vencedor. Aquel que aún estando muerto, resucitó, porque vive por siempre, porque derrotó la muerte y triunfó y triunfará eternamente y para siempre. Entonces el versículo que nosotros estamos estudiando hoy, en la parte final dice: al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que está sentado? Jesucristo. Y el que está sentado recibe, merece y exige adoración. ¿Por qué? Porque vive por los siglos de los siglos. Y esta es una expresión muy importante, es como un estribillo en una canción, es como un dicho que se repite una y otra vez, pero que no podemos desconocerlo,
o que no podemos obviarlo, porque claramente habla de la victoria de Jesucristo en la cruz, de la victoria sobre la muerte y del derecho adquirido a estar sentado en el trono. La Biblia lo que nos dice es que Jesucristo siempre ha estado en el trono, porque Él gobierna por siempre. Sin embargo, Filipenses capítulo 2 dice que estando en la posición de Dios o en el lugar de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y dejó temporalmente el honor, el privilegio del trono para venir a estar entre nosotros, humillarse, morir, derramar su sangre para perdonar los pecados de su pueblo, pero luego se levantó victorioso. Y al levantarse victorioso, ¿dónde regresó? Regresó al trono, y dice la Biblia que está a la derecha del Padre, y desde allí gobierna por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono. Lo que se va a decir en el versículo 9 es referente al que está sentado en el trono. Lo primero que se va a decir, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, ¿a quién? Al que está sentado en el trono. Este versículo es un versículo de transición, es un versículo explicativo. ¿Qué sucedió en el versículo anterior? En el versículo anterior se dio el primer himno. Y yo no sé si ustedes pudieran imaginariamente, visualmente, estar conmigo viendo los acontecimientos del capítulo 4 y capítulo 5. Parece que fuera como un culto, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y en ese culto hay una introducción o hay un preludio. Y en ese preludio se canta un himno, que es el himno del versículo número 8. Se comienza la celebración, se abre con un himno prelúdico, que ese himno de preludio es un himno a la Trinidad, es una doxología diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya se entonó el preludio y luego después van a venir otros himnos entonados a Cristo propiamente y no enfocados directamente a la adoración universal que se rinde a Dios. Pero lo que está haciendo aquí el apóstol Juan es un versículo de transición explicándonos qué fue lo que aconteció en el versículo número 8. ¿Qué pasó en el versículo 8? Se acaba de entonar un himno, se acaba de dar un preludio supremamente magnífico, interesante, sublime. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hombres o estos seres que representan a Cristo? Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria al que está sentado. Yo quiero que vayamos paso a paso entendiendo el texto. Lo primero que comienza el versículo es diciendo, y siempre. Y vayamos al versículo número 8. Y no cesaban. ¿Encuentran conexión entre esos dos términos? No cesaban. Y ahora dice, y siempre. Los dos son adverbios. Y estos adverbios de modo, lo que están diciendo es que estos seres vivientes permanentemente, constantemente, invariablemente, ¿qué es lo que hacen? Dan, ofrecen, tributan al que está sentado en el trono. Este adverbio lo que hace es mostrarnos el modo o la frecuencia o la continuidad de lo que está sucediendo en el trono celestial. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque en primer lugar lo que está diciendo es que la frecuencia o la continuidad en la adoración es permanente. Versículo número 8, y no cesaban día y noche. Y versículo número 9, y siempre, es decir, constantemente, eternamente, siempre, todo el tiempo, ¿qué es lo que hacen estos seres vivientes? Tributan o dan gloria o exaltan o engrandecen al que está sentado en el trono. Yo les digo, queridos hermanos, si estos cuatro seres vivientes representan a la creación, es probable que la creación permanentemente tribute alabanza a Dios.
Si estos 4 seres vivientes representaran 4 hombres como nosotros, es probable que estos 4 hombres den siempre, sin cesar, día y noche alabanza a Dios. La respuesta es no, es imposible. Porque aunque fuimos creados para la adoración, nosotros no adoramos. Aunque el plan de Dios es que todo el tiempo le honremos, nosotros por la condición pecaminosa, lo que hacemos permanentemente es deshonrar y desobedecer al que está sentado en el trono. Entonces, ¿cómo es posible que esta adoración es continua, que no se interrumpe, que es permanente? La única razón para que esta adoración sea continua es que quien la tribute no sea un hombre o no sea un ser creado, sino que sea Cristo mismo a través del Evangelio. Y esto nos pone en un lugar hermoso y humillante a la vez para nosotros, porque nosotros a veces presumimos de que somos nosotros los que siempre alabamos a Dios, pero nosotros no le alabamos siempre, aunque ese es el propósito. El único que puede alabar, honrar y exaltar a Dios mismo y al que está sentado es Cristo mismo a través de su obra preciosa de redención. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria al que está sentado, ¿qué es lo primero que hacen estos 4 seres vivientes al que está sentado en el trono? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que tributan? ¿Qué es lo primero que reconocen? ¿Qué es lo primero que exaltan? Versículo número 9. La gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con uno de los atributos o uno de las perfecciones de Dios. La gloria de Dios se muestra en su carácter, en su esencia, en lo que Él es, y su gloria no tiene comparación y no se desvanece. En la Biblia, una de las formas para representar la gloria de Dios es a través de las piedras preciosas. En Apocalipsis se relaciona la gloria de Dios con las perlas, con el oro, con el diamante, con las esmeraldas, para mostrarnos la gloria o la magnificencia o la majestad de algo o de alguien. En este caso, la gloria de Cristo es plena, es absoluta, es perfecta y es representada a través de la adoración de estos 4 seres vivientes. Nosotros al comienzo del capítulo número 4, en el versículo número 3, describimos el carácter del que está sentado en el trono. Decía ese versículo que su aspecto era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y que había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda o de la esmeralda. Pero luego ahora se va a describir la gloria de Dios no a través de metáforas, no a través de elementos relacionados con la naturaleza, sino que se va a describir la gloria de Dios a través de la adoración. Un poco más sublime. Primero se usan elementos de la naturaleza, minerales, piedras preciosas, pero ahora en esta oportunidad se va a describir la gloria de Dios a través de un himno y a través de la acción continua de estos seres vivientes entonando alabanzas a Dios. Pero lo primero que reconocen estas alabanzas o estos himnos o estas doxologías es la gloria de nuestro Dios. Y la gloria también se representa con el brillo, se representa con la luz, se representa con lo majestuoso, con lo sublime, con lo extraordinario, con lo esplendoroso. Cuando el versículo dice que estos seres vivientes dan gloria al que está sentado, ¿qué es lo que están reconociendo? Que el que está sentado, es decir, Jesucristo, no solamente es Jesucristo, no solamente es el que murió y resucitó, no solamente es el sacrificio vicario por nuestros pecados, sino que el que está sentado es Dios glorioso, esplendoroso, maravilloso y sublime, y que está rodeado de gloria, de brillo y de esplendor. Recuerden que hasta lo que va corrido de Apocalipsis, muchas de las metáforas de Apocalipsis están llenas de luz.
Muchos de los ejemplos en Apocalipsis indican luz, brillo. ¿Por qué? Porque la luz y el brillo y el esplendor representan la gloria de Dios. Representan la gloria del que está sentado en el trono. Y esa gloria tiene que ver con todas las perfecciones de Dios. Su santidad, su poder, su grandeza, su esplendor, su majestuosidad. No sé si ustedes recuerdan la visión de Isaías en el capítulo 6, cuando él dice que vio esas vestiduras blancas y largas que llenaban el templo, y que todo era una visión de luz y de esplendor. Representan la misma gloria de Dios. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria al que está sentado. Queridos hermanos, ¿qué nos está indicando este texto? Que el centro de la adoración que se rinde a Dios y que se tributa a Jesucristo que está sentado en el trono, no está basado en los hechos de Dios. El centro, el propósito, la razón de ser de la adoración no es lo que Dios hace. El centro es lo que Dios es. Y eso es importante, porque la mayoría de nosotros, cuando atinamos a adorar a Dios, lo hacemos basado en los beneficios que hemos recibido de Él. Y ustedes pueden examinar sus propias oraciones. Si ustedes graban sus oraciones y luego las escuchan, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de sus oraciones son: Señor, gracias porque me diste salud, me diste vida, porque me diste, porque me das, porque me vas a dar. ¿Centrado en qué? En el beneficio que yo recibo. Centrado en el beneficio de lo que Él me da, y gracias a Dios por lo que Él nos da, y podemos tributarle adoración a Él, pero no es el centro de la adoración, no es el origen, no es el fundamento de nuestra adoración. Nosotros adoramos a Dios por lo que nos da, que creemos que nos conviene. Ahora, otros un poco más avanzados en su nivel de conocimiento y de adoración, reconocen a Dios por lo que Él hace. Porque tú eres creador, porque tú eres esto, porque tú eres aquello, pero no por la esencia de lo que Él es. Por eso este capítulo nos da un modelo hermoso de adoración. Lo primero, lo central, lo fundamental, lo esencial en la adoración que tributan estos cuatro seres vivientes, no es a los beneficios recibidos, no es por las acciones de Dios, sino es por la esencia de Dios, por lo que Dios es. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, y la gloria, ya dijimos, lo que muestra es el conjunto de los atributos de Dios. La gloria lo que muestra es la excelencia de Dios en sí mismo, en lo que Él es, en lo que Él representa por su carácter, su esplendor, su magnificencia, su poder, su grandeza, su esencia en sí. Entonces, lo primero que hacen estos cuatro seres vivientes es reconocer que el que está sentado en el trono es. Y alguno de nosotros pudiera decir: pero no es lo más importante. Lo más importante de Jesucristo sentado en el trono es que Él venció la muerte y que Él es el Redentor. Para nosotros posiblemente eso es lo más importante, que Jesucristo es el Cordero vencedor, derrotó la muerte y perdonó nuestros pecados. Posiblemente lo más importante para nosotros al saber que Jesucristo está en el trono es que derrotó a Satanás y que es vencedor. O posiblemente reconocer que somos salvos por Él. Muy bien, eso posiblemente en términos del beneficio es lo más importante para nosotros. Pero en términos de la adoración plena y absoluta que se le tributa a Jesucristo, eso no es lo más importante. Lo más importante no es que Jesucristo cumpla un oficio. Lo más importante es que Jesucristo es Dios. Los oficios son las tareas que Él ha cumplido como juez, como profeta, como sacerdote, como redentor. Pero no es más importante los oficios que la esencia. Lo más importante es que quien está sentado en el trono es Dios, lleno de gloria, de magnificencia,
de poder, de autoridad, digno de ser reconocido y adorado, no por sus oficios, sino por lo que Él es, por lo que Él representa en el trono. Santiago 1, versículo 10 dice: pero el que es rico en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. Y luego en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, nosotros no tenemos motivo de qué gloriarnos, porque solo hay un ser glorioso y sublime que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que tributa gloria a las personas. En los deportes especialmente, o en la música, nos hemos dado cuenta que es una de las áreas en las cuales el ser humano más tributa gloria al hombre. Cuando se hace un campeonato, al cierre del campeonato se da mucha gloria y reconocimiento y premios a aquel que ha ganado, o cuando se hacen concursos de canto, porque el ser humano siempre sabe que tiene que tributar gloria. Sin embargo, por su pecado, por su maldad, tributa gloria a sí mismo o a otro semejante, pero no logra entender que la gloria se tiene que tributar únicamente al Señor. Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y en 1 Corintios 13, 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y en Isaías 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y 1 Crónicas 29, 11 dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria al que está sentado. En primer lugar, lo primero que tributan estos seres vivientes es gloria, es decir, reconocimiento a los atributos o a las perfecciones de Cristo, es decir, a la realidad, a la esencia de Jesucristo como Dios perfecto y soberano. En segundo lugar, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que esta adoración es permanente? ¿Qué pasaría si la adoración no fuera permanente? Si fuera momentánea, ocasional, ¿qué pasaría? No se estaría reconociendo que Dios es eterno y que su esencia es permanente y que Él nunca deja de ser, que Él es Dios siempre, eternamente y para siempre, y que su gloria es siempre, la vea o no la vea, la crea o no, la entienda o no, su gloria siempre es y seguirá siendo. Por eso la adoración tiene que ser permanente. Si se dejara por un minuto de adorar y de exaltar la gloria de Dios, Dios no sería perfecto y su esencia no sería sublime y perfecta y absoluta, porque se interrumpió la adoración. Por eso nosotros no somos los que podemos dar esa adoración a Dios, porque nuestra adoración es muy ocasional, muy momentánea, y cuando la ofrecemos es imperfecta. El único que puede dar gloria al que está sentado permanentemente se llama Jesucristo mismo, a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de su precioso Espíritu Santo. En segundo lugar, y siempre que aquellos seres vivientes dan honra al que está sentado, lo primero que ellos dan, lo primero que ofrecen, lo primero que tributan es gloria, en reconocimiento a la esencia, a los atributos, al ser de Dios, a la realidad de Dios y de Jesucristo como Dios. En segundo lugar, lo que ellos dan o tributan es honra. Y yo quiero que pensemos por un momento, ¿qué es honra? Honra tiene que ver con honor, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con sujeción
y con reconocimiento a aquel que ejerce autoridad, control, dominio y señorío. ¿Qué es lo que hacen estos 4 seres vivientes? No solamente reconocen que Jesucristo es Dios, sino también reconocen que Jesucristo está en autoridad, que requiere y ejerce autoridad y que demanda de cada uno de nosotros, sus seres creados, sujeción y obediencia y adoración en reconocimiento a su honor perfecto. Una cosa es dar gloria a Dios, decir Él es Dios, y otra cosa es decir, me tengo que someter a Él, o me sujeto a Él, o me doblego en reconocimiento a la autoridad que Él ejerce universal y a la autoridad que ejerce en mi vida. Y este es un tema importante para nosotros, porque es probable que muchos de nosotros logremos medianamente reconocer que Jesucristo es Dios y darle la gloria. Es probable, pero es bastante improbable que nosotros aceptemos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros debemos someternos a Él y que Él demanda de nosotros honra, y la honra se le demanda a quien está bajo autoridad con relación a aquel que lo gobierna. La Biblia, por ejemplo, dice: honren a sus autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades están puestas para gobernarnos y nosotros estamos bajo autoridad. La Biblia dice: a los hijos honren a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres fueron puestos para ejercer autoridad sobre nosotros los hijos. La Biblia dice: honren a sus pastores. ¿Por qué? Porque los pastores fueron puestos por Dios para ejercer autoridad y los miembros debemos obedecer, y la forma de demostrar nuestra obediencia es honrando, sujetándonos. ¿No les parece maravilloso esto? Pero difícil, ¿cierto? Pero es maravilloso, porque estos 4 seres vivientes permanentemente reconocen que Jesucristo gobierna, que Él no solo es Dios, sino que Él es Señor, gobierna, y que hay una obligación intrínseca en toda su creación, y es sujetarnos, obedecer, honrar, doblegarnos ante aquel que tiene el control absoluto y que ejerce poder y dominio absoluto. Muchos de nosotros decimos: yo acepto que Jesucristo sea mi Redentor, pero yo hago mi voluntad. Yo creo que Jesucristo perdonó mis pecados, pero yo tomo mis decisiones de mi vida. Y es una contradicción. Eso es igual como que un hijo nos diga: tú eres mi padre, pero no te voy a obedecer. Yo te reconozco como mi papá, pero yo hago mi vida como yo quiera. ¿Qué pensamos nosotros como padres? Si vemos que no ha entendido el rol que nosotros desempeñamos y el deber que ellos tienen para con nosotros como autoridad en el caso de la familia. Pero en el caso de la iglesia, como iglesia, nosotros todos decimos: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Si Jesucristo es nuestro Señor, ¿qué demanda de nosotros? Sujeción. Demanda honra. Demanda que nosotros le reconozcamos, nos dobleguemos ante Él. Ahora la pregunta es: ¿quién de nosotros puede darle honra debida a nuestro Señor? ¿Hay un creyente, el más santo, el más puro, que pueda darle la honra que Dios demanda de sus hijos? ¿Hay alguno entre nosotros que pueda decir: yo sí estoy honrando a Dios, sujetándome, obedeciéndole, consagrándome a Él como Él ha demandado? Listo. Si la respuesta es no, entonces ¿cómo se cumple este mandato? Que el mandato es que Jesucristo exige permanentemente ser honrado, pero tú y yo no podemos. ¿Quién cumple ese deber? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, eternamente y para siempre, dispuso a través del Evangelio, dispuso a través de su Santo Espíritu, representado el Evangelio a través de estos 4 seres vivientes,
que permanentemente, constantemente, se ejemplifique o se adore o se reconozca que Jesucristo es Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan honra al que está sentado. Ahora, uno se queda pensando un poco y dice, ¿cómo es posible que Jesucristo mismo se honre a sí mismo? ¿Cómo es posible que Jesucristo mismo se sujete a sí mismo? Sin embargo, la Biblia lo dice. En la humillación y en la exaltación de Cristo, Jesucristo encarnado se sometió enteramente a la voluntad del Padre. Hizo y cumplió todas las disposiciones de Dios y terminó la tarea, y al final dijo, he terminado la tarea. Todo lo que me diste para hacer, lo he hecho. ¿Eso cómo se llama? Obediencia perfecta, sujeción perfecta, honra de vida. Y Jesucristo por eso tiene toda la autoridad, porque no solamente es Dios, sino que cuando se le encargó una tarea en la historia de la redención, la cumplió a cabalidad, sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de reclamos, sin ningún tipo de cuestionamientos. Muy diferente a nosotros. A nosotros Dios nos da encargos y nosotros ¿qué decimos? Una frase común, ¿cierto? Pero, Señor, sí, pero. ¿Y qué estoy diciendo allí con ese pero? Que tengo argumentos, que puedo cuestionar, que puedo inquirir también y que necesito explicaciones y que no estoy tan dispuesto a obedecer. Señor, yo iré. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús llamó a algunos discípulos? Acompáñenme, síganme. Y algunos dijeron, sí, Señor, te seguiré. Pero, ¿se acuerdan? Déjame primero que vaya y pruebe una yunta de bueyes. Muy loable, ¿cierto? Qué tarea tan indispensable, probar una yunta de bueyes. Señor, y yo con gusto te seguiré. Y el otro dice, Señor, acabo de casarme. Yo te sigo con gusto, pero estoy en luna de miel. Y el otro, Señor, yo te seguiré. Claro que sí, pero debo primero acompañar a mi Padre antes, hasta la muerte, y te seguiré. ¿Y recuerdan la respuesta del Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Eso para nosotros es un ejemplo de que ninguno podemos dar la honra de vida. Aun cuando manifestamos obediencia, tenemos nuestros argumentos. Pero Jesucristo, el Cordero vencedor, el Hijo de Dios, obedeció perfectamente. Nunca tuvo una excusa, nunca tuvo un reclamo, nunca usó un pero. Se sometió enteramente a las disposiciones de Dios, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso fue exaltado hasta lo sumo. Y en el cielo estos 4 seres vivientes dan gloria y honra permanentemente al que está sentado. Lo primero que hacen estos 4 seres vivientes es reconocer que Jesucristo es Dios. Lo segundo que hacen estos seres vivientes es cumplir una obligación o un deber, testificando que Jesucristo es Señor. No solo es Dios que me gobierna, es Dios que me dirige, es Dios a quien debo someterme y quien ejerce voluntad absoluta y perfecta. Y ahí se pone un poco más complicado el himno. Ahí se pone un poco más exigente esta canción, porque cantar a Dios es fácil, en alguna medida, pero cantar que Él me gobierna, pero cantar que Él me dirige, pero cantar y confesar que Él ejerce su voluntad sobre mí, ahí se pone difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi voluntad, porque yo no estoy tan dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque yo no estoy tan dispuesto a renunciar a mi agenda y a decir, Señor, haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras, pero
Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 9 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y luego en el Salmo número 8, versículo 5, le has hecho menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Hermanos queridos, estos dos términos, gloria y honra, son una sola verdad, son inseparables, son un binomio de conceptos que nos recuerdan dos aspectos importantísimos de Dios o de Jesucristo. Jesucristo es Dios y Jesucristo es Señor. Dios y Señor perfectamente unidos. Gloria y honra. Como Dios es glorioso, tiene todos los atributos sublimes y excelsos de Dios, pero como Señor ejerce autoridad y demanda de nosotros honra, reconocimiento y adoración. Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, para nosotros es muy fácil saber cuando nuestros hijos nos deshonran. ¿Cómo lo sabemos? Porque no obedecen. ¿Cómo sabemos que nuestros hijos nos deshonran? Cuando no nos llaman con respeto por nuestro nombre. Cuando no se refieren a nosotros con respeto. Nosotros sabemos: no me está honrando este hijo. Cuando ese hijo manifiesta obediencia, pero sabemos dentro de él que no quiere obedecer. Dice: ah, bueno, sí, ya voy. Ya escuché. Entonces decimos: no me está honrando ese hijo. Está siendo irrespetuoso. Está siendo altivo, grosero. Pero es difícil a veces para nosotros saber cuándo deshonramos a Dios. Y es lo mismo. Cuando no nos dirigimos a Dios con respeto, cuando no nos dirigimos a su palabra con respeto, cuando Dios nos da órdenes y nosotros decimos: ay, bueno, pues sí, estamos deshonrando a Dios, porque no lo estamos haciendo con gratitud, con gozo y con disposición. Y luego el Señor dice: ¿y por qué dicen? ¿Por qué me desprecian? ¿Cómo te hemos despreciado? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nosotros honramos a Dios cuando nos congregamos. Ustedes hoy honran a Dios por congregarse en el día que Dios dispuso. Eso es una honra. Pero si usted vino por obligación, lo deshonra. Si usted vino porque le tocó, lo deshonra. Porque aunque le honramos con ese deber, le deshonramos con la actitud en el cumplimiento del deber. ¿Cuál es la conclusión? Nosotros siempre deshonramos a Dios. Esa es la conclusión, esa es la verdad que yo quiero que la entendamos. Todos absolutamente deshonramos a Dios todo el tiempo, de todas las maneras. Aún con nuestras mejores obras, le deshonramos. La pregunta es: ¿queda Dios carente de honra? ¿Queda Jesucristo en el trono diciendo: ¿y hoy qué? No, porque los cuatro seres vivientes, sin cesar de día y de noche, tributan la honra de vida al que está sentado en el trono. Amén. Perfecto, Jesús. Entonces pudiéramos llegar a otra conclusión. Ah, bueno, pues si los cuatro seres vivientes le dan la honra de vida, entonces yo no tengo obligación. Claro que la tengo. Claro que yo no puedo dejar de congregarme excusándome en que lo que yo hago no le honra. Yo no puedo dejar de ofrendar diciendo: no, porque es que mi ofrenda no le honra, porque soy pecador. Yo no puedo decir: bueno, entonces no vuelvo a hacer mi devocional
Porque me explicaron el domingo que todo lo que yo hago le deshonra a Dios. Porque si tú dejas de hacer eso, siendo el deber que tenemos mayor deshonra para con Él, con una actitud de rebeldía. Aunque mis obras son imperfectas, yo tengo que hacerlas, porque Dios las ordenó. Aunque mis acciones son perversas, porque mi actitud no es correcta, yo debo hacerlo. El apóstol Pablo dice, hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchas personas que dicen, pero ¿yo para qué voy si en todas esas iglesias siempre hay errores doctrinales? Esa pudiera ser una buena excusa. Y es verdad, todas las iglesias tienen errores doctrinales. Pero esa es una excusa para no congregarnos. Yo no diezmo porque es que eso, yo no le voy a dar dinero allá a esa gente que se lo roba. Pero esa es una excusa para no diezmar y ofrendar. Es que si yo no leo la Biblia, igual la salvación no se pierde. Muy bien, ¿y eso es una excusa para no leerlo? Hermanos, tú y yo nunca podremos dar la honra de vida a nuestro Dios. Pero Jesucristo siempre es honrado en el trono celestial. Por eso Juan es llevado al trono en visión para que él vea lo que acontece en el trono. Y sabe, eso que acontece en el trono es maravilloso, pero también es humillante. ¿Por qué es humillante? Porque nos muestra que Jesucristo no depende de lo que nosotros le ofrecemos. Que Él no está en la expectativa o en la necesidad de lo que nosotros le podamos ofrecer. Pero aún así son deberes que debemos cumplir y por los cuales se nos pedirá cuenta. Primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y pudiese hacer la misma exclamación nuestra hoy, siendo que la honra que Dios demanda es perfecta y absoluta, siendo que Él ya la tiene provista eternamente a través de la corte celestial y a través del Evangelio de Jesucristo, y siendo que lo que nosotros ofrecemos es imperfecto, entonces, ¿cómo hacerlo? Pero la misma Escritura dice, ¿quiénes somos nosotros para que aunque nuestra honra y nuestra adoración es imperfecta, Dios la acepte delante de su trono? Y eso es maravilloso. Y ahí está el Evangelio implícito. Porque aunque mis obras son imperfectas, yo debo hacerlas. Y Dios me permite hacerlas. Y Él las recibe en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para que podamos honrar a un Dios perfecto con obras imperfectas? Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hebreos 13:17, una forma práctica para honrar a nuestro Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, hay cosas tan sencillas como podemos honrar a nuestros padres. ¿Ustedes aceptarían que sus hijos, después de la jornada escolar, se quedaran en un parque jugando y no llegaran a la casa y no avisaron? ¿Qué diríamos como padres? O sea, sería una angustia, y luego que los encontramos pasaría la angustia en estar muy furiosos y disciplinarlos. ¿Por qué? Porque no avisaron con quién estaban, que se iban a tardar, por qué no llegaron. Pero saben que a nosotros nos parece fácil dejarnos de congregar un domingo o dos o más y no avisamos. ¿Y eso qué sería? Claro, porque no sabemos y acá nos quedamos angustiados. ¿Qué pasaría? Pero a veces una llamada, un mensaje, no puedo ir por esta razón, nos tranquiliza. Oren por mí porque se me presentó este inconveniente, porque nosotros debemos dar cuentas.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Lo primero que hacen estos 4 seres vivientes es reconocer que Jesucristo es Dios. Lo segundo que hacen es reconocer que Jesucristo es Señor, tributándole honra. Y luego dice, y acción de gracias. Y esta expresión es una expresión muy hermosa del Evangelio. Es una expresión de júbilo, es una expresión de gratitud, es una expresión de contentamiento por lo que se recibe, es una expresión de adoración, las acciones de gracias. La Biblia una y otra en otro lugar nos llama a expresar acciones de gracias. ¿Y cómo sería una acción de gracia? Es como un reconocimiento por algo que hemos recibido, por un favor recibido. Y noten el orden como se presenta el texto. Porque en últimos, ¿por qué adoramos a Dios? Por lo que Él nos da, por lo que Él ha hecho. Miren cómo nosotros hemos invertido el orden. Generalmente nuestras oraciones es primero por lo que Él nos ha dado. Y ahí, amén, y terminamos. Pero el texto nos dice, no, primero adoramos a Dios porque Él es Dios. Y nos complacemos y deleitamos en su esencia. En segundo lugar, nos deleitamos en que Él gobierna, que nos dio leyes, que nos dio normas, que ejerce dominio y control sobre nosotros y que su voluntad es perfecta y soberana. Nos deleitamos en eso. Y en últimas, nos deleitamos en nuestro Señor Jesús por lo que Él nos ha dado o por el beneficio que hemos recibido de Él. Las acciones de gracia. Una de las cosas que sufrimos muchísimo en la educación de nuestros hijos es para que aprendan a ser agradecidos. La mayoría de nosotros tenemos que estar diciendo, da gracias. ¿Cómo se dice? No dijiste nada. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos? De gracias. A nosotros nos parece que es natural lo que recibimos y no estamos diseñados por nuestra condición egoísta, por nuestra condición pecaminosa a dar gracias. Pero esa es la queja que tenemos de nuestros hijos. ¿Sus hijos dan gracias cuando les sirven el alimento? ¿A ustedes los padres que prepararon la comida? ¿Les dan gracias? ¿Y dan gracias a Dios por la comida? ¿Dan gracias por ir a recogerlos del colegio? ¿Por matricularlos en el colegio? ¿Por pagar la pensión? ¿Sus hijos les dan gracias? Gracias papi, gracias mami porque me pagaste la pensión. ¿Porque fuiste al colegio a recogerme? ¿Porque me organizaste la ropa? ¿Sí les dan gracias a sus hijos o no? ¿Por qué no nos dan gracias? Porque pareciera que fuera como la obligación. Y así mismo no agradecemos a Dios. Pero nosotros damos gracias a Dios. ¿Somos agradecidos con nuestro Dios? ¿Somos agradecidos en la iglesia por lo que Dios nos ha provisto? A veces hay personas que se esfuerzan organizando acá. Usted se acerca a esa persona y le dice, gracias hermano por esto que tú hiciste en la iglesia. Hay hermanos que se esfuerzan por tareas dentro de la iglesia, que por supuesto nosotros no los exaltamos ni nada, pero merecen como mínimo una expresión de gracias. Gracias por esa enseñanza, gracias por esa predicación, gracias por esa escuela dominical que preparaste. Gracias por lo que tú hiciste, porque es beneficioso para todos. ¿Lo hacemos o no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos capacitados por nuestra condición para expresar gracias a Dios. Pareciera que es como una obligación. Cuando nosotros llegamos aquí, ¿cómo encontramos este lugar? Tuvo que alguien haberlo hecho. Alguien tuvo que haber puesto la silla, limpiado, alguien tuvo que poner el sonido, alguien tuvo que preparar todas las alabanzas, boletín, todo, alguien tuvo que haberlo hecho. Le damos gracias a Dios por esas personas. Nos acercamos a esa persona y le decimos gracias porque nos trajiste hoy un boletín, nos preparaste la prédica, organizaste el sonido, la limpieza del lugar. ¿Qué es lo que hacen estos 4 seres vivientes en el trono? Dice, siempre estos 4 seres vivientes dan, ofrecen, tributan
acciones de gracias al que está sentado. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Todo lo que nosotros recibimos, todo el beneficio que tenemos no nos viene por derecho, no nos viene por mérito, nos viene por gracia. Nada de lo que recibimos, ni en términos de la salvación, ni en términos de la vida diaria, nos viene por mérito. Por ejemplo, todos estamos respirando hoy. ¿Es un derecho a respirar que tenemos? Es un regalo de Dios. Todos pudimos movernos para llegar acá. Pudimos levantarnos y alistarnos y desplazarnos hasta acá. ¿Fue por derecho? ¿Fue por mérito? ¿O por qué pudimos llegar acá? Por gracia de Dios, por regalo, por providencia, porque Dios nos da el privilegio de podernos mover. Todos podemos estar meditando, escuchando y participando. ¿Por qué? Por gracia. ¿Damos gracias a Dios por eso? ¿Ya diste gracias a Dios hoy por la vida? ¿Por el perdón de tus pecados? Probablemente sí. ¿Pero diste gracias por el oxígeno? ¿Por el alimento? ¿Por tener un medio de transporte para llegar aquí? ¿Por tener un sistema de vías para nosotros poder llegar hasta aquí? Lo más fácil es decir, qué gobierno tan corrupto, qué sistema tan malo, pero todos nos beneficiamos de un transporte para llegar acá. Nos beneficiamos de unas vías, nos beneficiamos de una señalización. Gracias a Dios por todo eso. Porque todo eso es provisto por ti a través de gobiernos, a través de sistemas que tú nos has dado, a través de cómo tú gobiernas sobre nuestra creación. Gratitud. Gratitud es una virtud. Mientras la gloria es un atributo, la honra es un deber, la gratitud es una virtud. Es decir, tú no puedes agradecer por deber. Tú puedes agradecer por virtud. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Para que tú puedas agradecer, necesitas la virtud de la gratitud en tu corazón. ¿Y quién puede producir esa virtud? Solamente nuestro Señor, solamente el Evangelio puede poner, puede producir, puede hacer que la virtud de la gratitud esté despierta o viva y que podamos nosotros con genuino corazón expresar gracias a nuestro Dios. Porque las gracias no es un cumplido, no es una etiqueta, no es un suplemento en nuestras relaciones, no es como, bueno, pues gracias. No, la gratitud tiene que nacer del corazón. Y para que nazca del corazón tiene que ser una virtud recreada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan estos 4 seres vivientes? Que permanentemente no cesan, no interrumpen su adoración para agradecer ¿a quién? Al que está sentado. Y uno dice, Jesucristo agradeciéndose a sí mismo. Los 4 seres vivientes que representan a Cristo mismo o el Evangelio, dando gracias a sí mismo por los beneficios que nos llegan a nosotros. Claro que sí, por las mismas razones anteriores, porque Dios demanda que siempre le demos gracias, pero nosotros no siempre le damos gracias. Y ese beneficio que hemos recibido lo representan gráficamente estos 4 seres vivientes, adorando y agradeciendo permanentemente a Jesucristo por la salvación. ¿Cuál es el bien mayor que hemos recibido? La salvación, el perdón de nuestros pecados, el ser constituidos hijos de Dios. ¿Agradece usted todos los días a Dios por eso? Es probable que muchos días se nos pasa por alto y no le digamos, Señor, gracias porque me perdonaste los pecados, porque moriste para perdonarme. Pero saben que esa gratitud siempre Cristo la recibe de parte de estos seres vivientes. Acciones de gracias, gratitud, gozo. Ahora, ¿por qué nosotros no siempre damos gracias a Dios? Por un pecado dominante en nuestro corazón, que se llama el orgullo. El orgullo, el egoísmo no nos deja dar gracias. Cuando damos gracias es porque hemos sido llevados por el Señor a ser humildes. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y luego Filipenses 4:16 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y luego en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dios nos enseña a orar, Dios nos enseña a adorar. El contenido de nuestras acciones de adoración a Dios deben ser, primero, tributando a Dios por lo que Él es. Segundo, tributando por la ley que Él nos ha dado, por la cual Él ejerce señorío absoluto y control. Y en tercer lugar, agradeciéndole por los beneficios. Cuando a mí se me olvida agradecer, o cuando no quiero agradecer, lo que estoy diciendo es que ese es un derecho que yo tengo. Y como derecho, pues no lo agradezco, porque es mi derecho, es mi mérito. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Filipenses 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta expresión en el trono es maravillosa. La adoración, el preámbulo, la introducción, el preludio en este culto en el trono celestial tiene tres propósitos. Está centrado en Cristo con tres razones o tres propósitos. Reconocer que Jesucristo es Dios, lleno de gloria, con todos los atributos de la perfección de Dios. Reconocer que Jesucristo es Señor absoluto, nos gobierna y nos debemos someter perfectamente a Él. Y en tercer lugar, reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Y le damos gracias por esa salvación tan grande. Tres cosas importantísimas de la fe nuestra. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Señor y Jesucristo es Salvador. Primera de Corintios 11, cuando dice que no se acerque a la mesa del Señor nadie que no pueda discernir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es lo que dice ese texto? ¿Qué es lo que debemos discernir de Cristo? Representado en el pan y en el vino. ¿Qué es el discernimiento que se requiere? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor y que Jesucristo es Salvador. Si logramos discernir eso por el Evangelio, podemos participar del pan y de la copa, porque hemos sido redimidos. Como Dios demanda adoración respecto a sus atributos, como Señor exige sujeción respecto a su ley, y como Salvador demanda acciones de gracias por los beneficios recibidos, al que está sentado en el trono, no a nosotros, sea la gloria, la honra y las acciones de gracias por siempre. Que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, nos permites ver nuevamente y contemplar tu trono y contemplar al que está sentado en el trono, y nos das un orden y un propósito y razones para que podamos entender nuestro deber de adoración. Y nos recuerdas que quien está sentado en el trono no es un mero cordero, que quien está sentado en el trono no es simplemente un gran profeta, que quien está sentado en el trono no es simplemente un hombre que venció la muerte, que quien está sentado en el trono es Dios mismo, que quien está sentado en el trono es el único y perfecto Señor de señores, y que quien está sentado en el trono
es el único y perfecto Redentor. Dios, Señor y Redentor. Gloria, honra y acciones de gracias. Señor, qué maravilloso eres. Cuán sublime eres al enseñarnos lo glorioso del Evangelio, que la honra de vida, la gloria de vida y las acciones de vida no las tributamos nosotros a ti, sino que tú las recibes de ti mismo a través del Evangelio. Te damos gracias, porque nunca falta en tu trono, permanentemente, cómo se tribute a ti, por ti mismo, lo que tú demandas de ti mismo. Por eso tú te satisfaces a ti mismo y no necesitas de nosotros. Cuán humillante es para nosotros saber que todo lo que ofrecemos a ti es imperfecto, que todos los deberes no los cumplimos y que tú no te satisfaces en nosotros. Pero cuán maravilloso es saber que aunque no te satisfaces en nosotros ni en lo que hacemos para ti, nos ordenas obrar para ti. Y tú a través de Cristo Jesús te satisfaces en nosotros. Nos honras, nos cuidas, nos preservas, no por lo que hacemos o somos, sino por lo que tú dispusiste en la eternidad. Por esa relación pactal que tú determinaste en la eternidad y porque lo cumpliste fielmente en Jesucristo. Enséñanos a adorarte, sabiendo que te satisfaces no en nuestra adoración, sino en la que tú dispusiste eternamente. Enséñanos a honrarte, sabiendo que te satisfaces no en nuestra obediencia, sino en la obediencia perfecta de tu Hijo Jesucristo. Y enséñanos a agradecerte, sabiendo que las acciones de gracias, que son perfectas, están dándose continuamente en el trono, por ti mismo y por la corte celestial. Gracias te damos, porque quien está sentado en el trono es el que vive por los siglos de los siglos, en quien depende nuestra vida y por quien vivimos y somos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.